Bueno, vamos a comenzar hoy a tratar el tema de la transmisión del calor. A todo lo largo de la materia de máquinas térmicas, termodinámica y máquinas térmicas, en estos videos que son destinados a las escuelas secundarias, eh, siempre estamos transfiriendo calor de un lugar, de una fuente a otra, siempre estamos con movimientos de calor. Y también sería necesario, para completar esta idea, hablar un poco sobre el tema de la transferencia de calor. En realidad, la transferencia de calor es un tema que se puede hacer tan complejo, prácticamente puede ser enormemente complejo, muy dificultoso, y de lo contrario, también se puede hacer muy simple y no resultar útil. Deberíamos, en primer lugar, hablar del calor como forma de energía. Si es una forma de energía, tiene una capacidad de producir trabajo. Pero hay una diferencia fundamental con otras formas de energía. Por ejemplo, si nosotros tenemos la energía eléctrica, la podemos almacenar en un acumulador. La energía mecánica, obviamente, también, tanto en su forma de energía potencial, la podemos almacenar eh, indefinidamente en lugares altos respecto de planos más bajos. La energía química la podemos almacenar en combustibles, en los explosivos, en fin, todas las formas de energía se pueden almacenar, pero la energía calórica no. La energía calórica no hay forma de almacenarla. Es siempre energía en transferencia. Nosotros vamos a tener un cuerpo más caliente y un cuerpo más frío. Imaginemos, siempre le digo yo a los chicos, imaginemos que vamos al taller, colocamos en la fragua un trozo de acero, lo calentamos bien al rojo, lo depositamos sobre una mesa y dependerá de la temperatura del día y la cantidad de calor que hemos transferido al cuerpo, va a empezar a transferir calor al ambiente. Y podrá tardar unos minutos, unas horas, un día, pero va a llegar un momento en donde el acero que hemos calentado en la fragua al rojo va a volver a tomar la temperatura del ambiente. Es decir, que el calor que hemos transferido del combustible hacia el acero y que elevó su temperatura y lo dejó en condiciones de ser forjado, si no lo hacemos rápidamente, el calor se va a transferir al ambiente. Es decir, que el calor es una energía en transferencia. Este no es un concepto eh, que siempre fue así. En una época se creía que existía un fluido llamado calórico que permitía almacenar y que el calor era la transferencia del calórico de un cuerpo hacia otro. Si buscamos libros no muy antiguos, 1890, 1900, en definitiva no tan antiguos, si atendemos a que muchísimos de los conceptos que estamos explicando, todavía hay gente que toma libros de 1930 para explicarlos, y si bien ha sido superado en parte, hay cosas que todavía son iguales, pero esta no. Van a encontrar que hacia principios del siglo XX, fines del XIX, el calórico se lo daba como una cosa cierta, como una energía calórica. De la misma manera como imaginaban en aquel entonces que las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, las ondas electromagnéticas en general, se apoyaban en un fluido que no tenía peso, era imponderable, no tenía resistencia, que era el éter. Por eso las primeras emisiones de radio, aquellos, por supuesto no los chicos
pero sí alguien se debe acordar y lo pueden buscar en internet. Las primeras emisiones de radio decían en el éter, Radio Splendid, Radio Belgrano, en el éter. ¿Dónde está el éter? El éter no existe, no existe. Las ondas electromagnéticas aún se transmiten en el vacío, el calor también. Entonces, el éter no existe. Luego, el calórico tampoco existe. Entonces, ¿qué es el calor? En la facultad, un día, nuestro profesor nos dice, mire, para tener una idea, imaginemos que está lloviendo. El calor no es la nube, el calor no es el charco de agua, el calor es la lluvia. Es decir, que el calor es la transferencia, está siempre transfiriéndose de cuerpos de más alta temperatura a cuerpos de más baja temperatura. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es calor y lo que es temperatura. Conceptos que muy a menudo llevan a confusiones y llevan a problemas, sobre todo cuando se comienza con este tema. Y decimos que el calor es la cantidad, las calorías que estamos transfiriendo o que tenemos disponibles para transferir. Y la temperatura es el nivel al cual se encuentra ese calor. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros encendemos un fósforo y la temperatura en la cerilla del fósforo pasa a los 1000 grados. Es lógico, naturalmente, si hay fuego, la temperatura es muy alta. Si la acercamos a la mano, seguramente nos vamos a quemar. Vamos a producir hasta una quemadura de tercer grado, pero la cantidad de calor que tiene la cerilla del fósforo es muy pequeña. Imagínense que ni siquiera sería capaz de llevar al estado líquido un cubito de hielo. Muy poquita la cantidad de calor. Sin embargo, su nivel de energía es muy alto. En cambio, si yo pongo el cubo sobre la mano, teniendo 36 grados y medio, 37 grados, 36 grados y medio, lo voy a poder fundir tranquilamente en un ratito. Lo pongo en un vaso con agua, está a 16 grados, el cubito se transforma en agua, se diluye, se disuelve rápidamente. Quiere decir que tengo más calor, más capacidad de transferencia de calor tenemos nosotros. Nosotros con 36 grados podemos disolver un cubito de hielo, pero más poder de absorción que la que puede tener un fósforo. Entonces, la temperatura es el nivel al que se encuentra el calor. Y el calor es la cantidad de calor que nosotros estamos transfiriendo. Para su estudio es aconsejable dividir o distinguir tres tipos de transferencia de calor. Tenemos la conducción, la convección y la radiación. La conducción ocurre entre sólidos. Es una transferencia de calor donde dos sólidos homogéneos a diferente temperatura producen un intercambio de energía cinética a nivel molecular con rotación, translación y oscilación de las moléculas. Pero son cuerpos sólidos. Yo transmito por conducción cuando son cuerpos sólidos. Por ejemplo, estoy transfiriendo calor de un cuerpo a otro, de una cañería del caño hacia el ambiente, pero es por conducción a través del caño, pero es un cuerpo sólido, movimiento molecular interno. No hay movimiento de fluido, no me preocupa. En la convección sí tenemos movimiento de fluidos. La convección necesita el movimiento de fluidos líquidos o gaseosos, pero la conducción requiere de cuerpos de fluidos en movimiento. En ambos casos tiene que haber contacto. Tiene que haber contacto entre un fluido y otro fluido, o entre un cuerpo y otro cuerpo. Pero no siempre es así. En la radiación
que es la tercera forma de transferencia de calor, la transferencia ocurre sin contacto. Por ejemplo, la tenemos todos los días, por suerte, entre el Sol y nosotros. La transferencia de calor por radiación ocurre como una forma de ondas electromagnéticas, del mismo tipo de las ondas electromagnéticas. Y ustedes observan que entre el Sol y nosotros hay una distancia enorme y es prácticamente vacío, o sea que se transfiere en el vacío. Y tiene mucho que ver la temperatura del cuerpo emisor y la del cuerpo receptor. Generalmente no hay una única forma de transferencia de calor, sino que es una combinación de las tres formas, donde alguna de las tres es predominante. Vamos entonces a comenzar en este estudio hablando por la conducción. La conducción, ya habíamos dicho, la teníamos cuando hay dos cuerpos sólidos que están en contacto y transfieren calor del de mayor temperatura, del de mayor nivel de energía, hasta el de menor temperatura o de menor nivel de energía. Acá rige la ecuación de Fourier, la ecuación de transferencia de calor. Decimos que a nivel de análisis matemático, diferencial de Q, la cantidad de calor transferida, es igual a menos, para mantener la convención, luego menos se va a resolver, menos lambda, que lambda es el coeficiente de transferencia de calor por conducción, por diferencial de S, diferencial de superficie, por diferencial de tiempo, por diferencial de temperatura sobre diferencial de N. Y particularmente, esta variación, diferencial de T sobre diferencial de N, lo llamamos gradiente. Gradiente. Con todos los significados que la palabra tiene en análisis matemático. Si en la expresión anterior despejamos lambda, que es el coeficiente de transferencia de calor por conducción, vemos que es menos diferencial de Q sobre diferencial de S, de superficie, diferencial de tiempo y diferencial de T sobre N o gradiente de temperatura. Y lo medimos en kilocalorías divididos metros por hora por grado centígrado. Es muy común quienes estudian este problema que terminan hablando de calorías y no de kilocalorías, pero siempre nos estamos refiriendo en procesos industriales a kilocalorías, por más que en algún momento olvidemos de colocarla acá. La caloría como unidad pequeña que permite aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, esa es tan pequeña que para procesos industriales no se aplica. Si la que tenemos para cantidades mayores. Por eso empleamos el kilocaloría, que equivale a 1000 calorías. Si vamos a integrar esta expresión, es una integración donde tenemos tres variables, superficie, tiempo y gradiente de temperatura. Es una integración que no corresponde a una escuela secundaria, pero se la vamos a integrar ya. La cantidad de calor es igual a menos lambda, coeficiente de transferencia de calor, por la superficie, por el tiempo, por la variación de temperatura respecto del espesor que tiene la pared. Si nos referimos a la cantidad de calor transferida por metro cuadrado y por hora, ya normalmente empleamos Q chica, Q minúscula, también en kilocalorías dividido metro cuadrado por hora, y es igual a menos lambda por T2 menos T1 sobre el espesor, donde T2 y T1 son las temperaturas de la pared interior y exterior. Y observarán que la variación de temperaturas la ponemos con letras minúsculas, porque la estamos expresando en grados centígrados, pero también la podríamos poner en letras mayúsculas, tomándola en grados Kelvin, porque las variaciones son iguales tanto en
vamos a poner un poquitito para que se pueda ver la parte de abajo. Las variaciones de temperatura no son tanto, son iguales en grados centígrados que en grados Kelvin. Acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo que tiene la temperatura a la izquierda de temperatura T1. En el punto de contacto, pues imaginemos que ese contacto es perfecto, que no hay aire, que es un contacto ideal entre un cuerpo y otro. Tenemos una temperatura T2 en la pared de contacto y del otro lado tenemos una temperatura T3. La cantidad de calor transferida es T2 menos T1 dividido E sobre lambda. Lo mismo, es decir, tiene esta expresión pasando lambda como dividiendo. Pero ¿qué ocurre? Es muy conveniente trabajarla de esta manera, porque E sobre lambda lo llamamos resistencia. Resistencia a la transferencia de calor. Y decimos entonces que el calor hace a lo que en energía eléctrica es la corriente, la cantidad de corriente que estamos pasando. La resistencia juega de la misma manera. La resistencia eléctrica y la resistencia del material a ser transferido el calor. De hecho, la mayoría de los buenos conductores de la corriente eléctrica también son buenos conductores de calor. Y la mayoría de los buenos aislantes de la energía eléctrica también resultan ser buenos aislantes del calor. Y T2 menos T1 juega como la variación de tensión de 2 menos T1. A R entonces le asignamos metros cuadrados por hora por grado centígrado sobre kilocalorías como unidad. Esta expresión, como está mostrada acá, no es otra cosa que la ley de Ohm en corriente eléctrica. Decimos que ambas expresiones son, ambas formas de conducción de la energía, las vamos a trabajar de una forma lo más parecida posible. La ecuación de transferencia de calor con la ley de Ohm. Si intentamos estudiar el problema de la conducción, sería útil distinguir la forma de la pared. Claro, no es lo mismo una pared plana que una pared curva o una pared esférica. También los problemas matemáticos van a ser mayores. Imaginemos que la pared sea plana. Tenemos una pared de espesor E1 con un coeficiente de transferencia de calor de lambda 1. En la cara izquierda tenemos una temperatura T1 y en la cara derecha tenemos una temperatura T2 e imaginamos que el contacto entre ambas planchas de aislantes o ambas planchas de elementos que queremos transferir el calor es perfecta, no se forman bolsas de aire ambos materiales son homogéneos en todo momento, no hay cosas raras como materiales tengan más densidad de un lado que del otro. Imaginemos que todo el material 1 es homogéneo y el material 2 es también homogéneo en sí mismo. Tenemos T2 a temperatura intermedia y pasa a T3 la temperatura exterior. La cantidad de calor, Q, que yo estoy transfiriendo, va a pasar toda la capa de la izquierda y luego va a pasar toda la capa de la derecha y va a salir tanta como entró. Problema de tiempo. No decimos que esto sea rápido. Vamos a llamar con E1 al espesor de la pared izquierda y E2 el espesor de la pared derecha. Entonces decimos que la cantidad de calor que transferimos es igual, bueno, la cantidad de calor expresada en metros cuadrados por hora, Q dividido S por tau, igual a lambda, coeficiente de transferencia de calor, por la variación de temperatura dividido el espesor. Pero eso es genérico, ¿no es cierto? Para el material 1 va a ser T1 menos T2 dividido E1 sobre lambda 1 y va a ser igual a T2 sobre T3 sobre E2 sobre lambda 2 para el material 2. Y la cantidad de calor que se va a transferir, dejando de lado el problema del tiempo, es la misma. Luego, E sobre lambda habíamos asignado
designarlo como resistencia. La llamamos R1 y R2. Si sumamos todos estos miembros, el cociente va a ser igual. El cociente va a mantenerse. Yo puedo sumar esta expresión más esta expresión, y el cociente, y esta expresión más esta expresión, y el cociente va a quedar igual. Entonces lo hago. Y digo que la cantidad de calor es T1 menos T2 más T2 menos T3. Los T2 se simplifican, dividido R1 más R2. Por lo tanto, es la temperatura interna, TI de la izquierda, menos la temperatura T3 que está a la derecha, dividido la resistencia total, que es la suma de las resistencias. Ahora imaginemos imaginemos ahora que tenemos tres capas de material y decimos que la llamamos como lambda 1 al coeficiente de transferencia de calor para la capa ubicada a la izquierda, lambda 2 a la que está en el centro y lambda 3 a la que va a la derecha. Y hacemos exactamente lo mismo. Decimos que el cubo es T1 menos T2 sobre E1 sobre lambda 1 igual a T2 menos T3 igual dividido E2 sobre lambda 2 igual a T3 menos T4 dividido T3 sobre lambda 3. Y si hacemos las más consideraciones asignándole a E sobre lambda la notación de resistencia, vamos a ver que la transferencia de calor por conducción va a ser la variación de temperaturas entre la cara izquierda y la cara derecha dividida la suma de las resistencias. Acá la tenemos. Si tenemos n capas, tendríamos T1 menos Tn sobre R1 más R2 más todo hasta Rn. O sea, T1 menos Tn sobre la sumatoria para todo i desde 1 hasta n de e sobre lambda e sub i sobre lambda i. O sea, T1 menos Tn sobre la sumatoria para todo i desde 1 hasta n de las resistencias internas, las resistencias de los materiales, expresados en metros cuadrados por hora por grado centígrado sobre kilocaloría. A medida que aumentamos el espesor del aislante, disminuye el flujo de calor, aumenta la temperatura del plano de separación, de la superficie de separación, disminuye el flujo de calor. Cuanto más aislante le coloco, más lenta va a ser la transferencia de calor, y por lo tanto la pérdida de calor va a ser menor, y aumenta el costo del aislante. Vamos a volver a bajar un poquito la cámara para poder observar la tabla. Aquí, un poquito. En el apunte ustedes tienen una tabla donde se dan los valores del coeficiente de transferencia de calor, lambda, y vemos que, por ejemplo, el acero, a 18 grados, porque también varía con la temperatura, vale 39 y se clasifica como un conductor. El acero inoxidable es peor conductor de calor. Es un material que tiene mayor resistencia a la transferencia de calor. Por lo tanto, tarda más en enfriarse. Cuando ustedes mecanizan acero inoxidable, tarda más en enfriarse. Hay que tener mucho cuidado con el acero inoxidable porque es un material que cuando se deforma en frío se endurece, pero es otro tema eso. El aluminio, por ejemplo, a 100 grados centígrados tiene 179, es un buen conductor. El cobre, mejor conductor todavía, a 0 grados 330 y a 300 grados 315. Y como aislantes tenemos el corcho, por ejemplo, 0,022, que hay unas unidades, es un aislante, el ladrillo común 0,600, el ladrillo refractario 0,190, el teflón 1,33 y la lana de vidrio 0,030. Hasta no hace mucho tiempo se empleaba como aislante
que reunía muchísimas cualidades y era muy buen aislante, el amianto. Pero ocurre que el amianto, luego se descubrió, se observó que es un material cancerígeno, por lo tanto no se puede, no es aconsejable emplearlo para ningún uso industrial. De hecho, se está tratando de reemplazar. También ahora observamos que el teflón, tetrafluoroetileno, que también es un buen aislante y que reúne una serie de condiciones ideales para otros usos como fricción, etcétera, también es cancerígeno. Así que vamos reduciendo, vamos tratando de buscando reemplazos en el tipo de materiales, aquellos que no afectan a la salud. Bueno, analizado el problema de la transferencia de calor para paredes lisas, para paredes planas, vamos a ver un ejemplo, y luego vamos a ir a las paredes curvas. Un instante y ya estamos. Bien, continuando entonces con el problema de la transferencia de calor por conducción, imaginemos una pared de ladrillos comunes que tiene un espesor, como las paredes normales, de 0,15 metros y un coeficiente de transferencia de calor de 40 kilocalorías por hora en metros grados centígrados, que tiene una capa de corcho interiormente de 1 pulgada de espesor, de coeficiente 0,040 kilocalorías por hora por grado centígrado por metro. La resistencia va a ser la resistencia del ladrillo más la resistencia del corcho, que 1 sobre lambda 1 más 2 sobre lambda 2. Hacemos las cuentas, 0,15 dividido 40 más 0,025 dividido 0,040 da un metro cuadrado por hora por grado centígrado por kilocaloría. El flujo de calor va a ser igual a la temperatura interior menos la temperatura exterior, 60 menos 20, dividido la resistencia, que vale 1, por lo tanto va a ser 40 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Imaginemos que queremos calcular la temperatura de la pared interior, o sea, la temperatura de plano de separación entre el ladrillo y el corcho. Bueno, es fácil, porque la cantidad de calor, el flujo de calor es siempre el mismo, es 40. Pero ahora lo tomamos como que es Q igual a T interior menos T exterior sobre la resistencia total, pero también es la T interior, la T1 menos la temperatura intermedia sobre la resistencia del ladrillo solamente. Y eso va a ser 40. Entonces hacemos la cuenta y va a ser 40, el flujo de calor es 60 menos TI ahora dividido en 1 sobre R1, sobre lambda 1. 0,15 sobre 40, o sea, 60 menos TI dividido 0,15, que es el espesor del ladrillo, dividido el coeficiente de transferencia de calor del ladrillo, que era 40 kilocalorías por hora por metro por grado centígrado. Haciendo la cuenta, vemos que la temperatura interior es la temperatura del plano de separación es 45 grados. Acá nosotros vamos a llevar en el gráfico general, cuando tenemos una capa, vamos a ver que la temperatura es 45 grados. Aquí hemos llevado las temperaturas en ordenadas, 60 siempre la temperatura exterior, 20 siempre la temperatura interior, pero la temperatura de la capa de separación del aislante es 45. Imaginemos ahora que colocamos dos capas de corcho iguales de 0,25 metros cada una pulgada cada una. Bueno, el razonamiento no cambia en nada. La temperatura exterior sigue siendo 60, la temperatura interior sigue siendo 20, pero ahora tenemos dos capas de corcho, y lo que va a variar va a ser la temperatura del plano de separación. La resistencia va a ser la suma de las resistencias, la resistencia del ladrillo, la resistencia de la primera capa de corcho, la resistencia de la segunda capa de corcho, que por comodidad las hacemos del mismo espesor y del mismo material.
pero podría no serlo. Observamos que la primera parte, los dos primeros sumandos, son la resistencia ya calculada recién. Entonces la resistencia total va a ser 1 metro cuadrado por hora de grados centígrados sobre kilocaloría más E3 sobre lambda 3. E3 es 0,025 y lambda 3 es 0,040 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Por lo tanto, la resistencia total va a ser 1,625. Ahora bien, la cantidad de calor va a ser 60 menos 20 dividido 1,625. Vemos que el flujo es 24,6. Acá vamos llevando en un gráfico, en una tablita. Si es una capa, el flujo era 40, la temperatura interior 45. Son dos capas, el flujo, la resistencia es 1,625, aumenta, ya lo hemos visto, y el flujo de calor es 24,5. Se pierde menos calor. La temperatura puede ser la misma, pero se pierde menos calor. Y la temperatura interior es 50,8. Acá tenemos dos capas, la temperatura interior, el plano de separación es, habíamos dicho, 50,8. 50,8. Ahí está. Imaginar que hacemos tres capas. Hacemos el mismo razonamiento. El flujo de calor va a ser ahora 17,7, como se observa acá. Y vamos a bajar un poquito la cámara para que se pueda observar. Ahí, bien. Va a ser 17,7 y la temperatura interior 53,4. O sea, cuando tengamos tres capas de corcho, tendremos una temperatura del plano de separación de 53,4. Va aumentando. Supongamos que colocamos 4 capas de corcho. Bueno, va a ser la misma, el mismo razonamiento, y la temperatura del plano de separación va a ser 54,8. Vemos que la temperatura de la pared, del plano de separación entre la pared de ladrillo y el aislante va aumentando a medida que aumenta la cantidad de aislantes. La temperatura va aumentando, pero cada vez aumenta menos. Es decir, por más que yo aumente la cantidad de espesores, va a llegar un momento en que la ganancia que yo tengo por colocar una capa más no es tanta como, es decir, yo gané mucho más colocando una segunda capa que lo que voy a ganar colocando una tercera. Voy a ganar mucho menos proporcionalmente, y colocando una cuarta capa voy a ganar mucho menos todavía. Bueno, de esta manera vemos entonces qué pasa cuando la pared es plana. El paso siguiente que tenemos que hacer ahora es ver cuando la pared es curva, pared es cilíndrica, que es el caso más común en una tubería. Eso lo vemos enseguida. Bueno, cuando la pared es cilíndrica, acá hay un problema porque el diferencial de superficie ya no es como en el caso anterior. Imaginemos una cañería en la cual tomamos un pequeño elemento diferencial de S igual a 2pi por R, radio, por diferencial de L. L es el largo. Reemplazamos diferencial de S por 2pi por R por diferencial de L y nos queda la expresión menos lambda por 2pi por R por diferencial de L, diferencial de tau por diferencial de T sobre diferencial de R, que es el gradiente. No nos preocupemos por el término de la integración. Vamos ahora a pasar la R como divisor y este diferencial de T sobre diferencial de R lo vamos a pasar, el diferencial de R lo vamos a pasar del otro lado. Entonces va a quedar diferencial de Q por diferencial de R, que hemos pasado, que estaba dividiendo acá, lo pasamos multiplicando, y R que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo, igual a menos lambda por 2pi por R por L diferencial de temperatura. Integramos
No nos preocupemos porque aparezca una integral doble, porque la integral diferencial de Q es directamente el calor, se queda igual que antes, por la integral de diferencial de R sobre R, que como recordaremos es el logaritmo natural, igual a 2 pi por 2 lambda por 2 pi por 2 pi por 2 pi es constante por la integral de diferencial de t, que es L, elevado por la integral de diferencial de t entre T1 y T2, evaluado entre T1 y T2. O sea que queda por Q por la integral de diferencial de R sobre R evaluado entre 1 y 2 igual a 2 pi por L por lambda por T2 menos T1 ya integrado. Q por la integral por logaritmo natural de R por lo entre 1 y 2 igual a menos lambda por 2 pi por R por lambda, 2 pi por L por T evaluado entre 1 y 2, queda entonces la cantidad de calor por logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1 igual a menos lambda por 2 pi por L por T evaluado entre 2 y 1 es T2 menos T1. Como acá es una diferencia de logaritmo, tiene un cociente. Por tanto queda Q por logaritmo de R2 sobre R1 igual a menos lambda por 2 pi por L por T2 menos T1. Acá lo que hemos hecho es volver a copiar lo mismo, pero haciendo una observación. Como T2 es menor que T1, entonces el T2 menos T1 es negativo. El signo cambia y el logaritmo se invierte. T2 menos T1 se invierte. Entonces queda la expresión acá indicada. Cantidad de calor, 2 pi por L por T2 menos T1 sobre el logaritmo de R2 sobre R1 por lambda. Acomodamos pasando como divisor para que se parezca a la ley de Ohm y nos queda T2 menos T1 sobre R. Ahora, este término, 2 pi por L sobre el logaritmo de R2 sobre R1, se llama superficie media logarítmica y es aplicable en otros casos. En el caso de que quisiéramos tener la temperatura intermedia, el proceso es un poco más laborioso, inclusive hay unas expresiones de matemática superior, donde hay una serie que aparece, y finalmente llegamos a que la resistencia total es 1 sobre 2 pi por L, por la sumatoria para todo i de 1 hasta n, de 1 más lambda i sobre L, por el logaritmo del radio de fuera sobre el radio de dentro, en cada uno de los casos. Vamos a hacer un ejemplo y luego vamos a ir a la pared esférica. Bueno, vamos a suponer que disponemos de una cañería de 2 pulgadas, EU40, cuyo radio interior es 26,7, radio exterior 30. Nosotros en ingeniería en general medimos el diámetro, pero acá para que la fórmula, para la aplicación de la fórmula vamos a usar el radio. Y el espesor del aislante es de 2 pulgadas, o sea, esto es 2 pulgadas. La temperatura exterior es 30 grados centígrados, la temperatura interior es 130, y deseamos calcular cuánto calor se pierde por metro de cañería. El lambda, coeficiente de transmisión del calor por conducción, para el tubo es 50 kilocalorías por hora por metro y por grado centígrado, y para el aislante 0,18 kilocalorías por hora por metro por grado centígrado. Aplicando la fórmula que habíamos visto hace un instante, la resistencia total es 1 sobre 2 pi por el logaritmo de R2 sobre R1 de la cañería sobre el lambda del hierro de la cañería más el logaritmo de R3 sobre R2 del aislante sobre el lambda del aislante. Va a ser 1 sobre 2 pi por el logaritmo de 30 sobre 26,7 dividido 50, porque 50 es el lambda del acero, este que está acá, el hierro, y acá tenemos el logaritmo de 80 sobre 30,
porque 30 es el diámetro interior del aislante y 80 es el radio interior del aislante y 80 es el radio exterior del aislante, sobre 0,18 que es el IR. Haciendo la cuenta, a 0,87 la resistencia, ¿no? Hora por metro por grado centígrado sobre kilocalorías. Por lo tanto, Q es la variación de temperatura, 130 sobre menos 30, sobre la resistencia, que la acabamos de calcular, 0,87, nos da 115 kilocalorías por hora y por metro de cañería. Un caso particular, no muy frecuente, es que la pieza sea una esfera, un recipiente como un tanque esférico que tiene radio interior y radio 1 y radio 2 en cuanto al acero que lo contiene, y tiene un aislante de espesor I. La cantidad de calor puede demostrarse, vale lambda por 4pi R2 menos R1 por T1 menos T2 sobre E, donde el lambda es el lambda de aislante. También acá habíamos mostrado que a medida que aumentamos el espesor, la cantidad de calor disminuía. Eso es cierto. Pero también el costo de instalación aumenta. Como el costo es el costo total, que es la suma del costo de instalación más el costo del calor perdido, vemos que cómo obtener el espesor económico. Ustedes en el apunte tienen un cálculo hecho para cuando, para un ejemplo, para determinar el espesor económico, hasta dónde conviene aumentar el espesor y dónde ya nuevas capas, si bien aíslan más siempre, no representan un ahorro económico. Por último, no deberíamos dejar de mencionar o hacer una referencia a los cuerpos aletados. En los cuerpos aletados, como acá se está mostrando, se emplea una serie de gráficos y acá lo que interviene mucho es la forma de la aleta. Si la aleta es triangular, como en el primer de los casos, o la aleta es cuadrada, como en el segundo de los casos. Realmente es un tema laborioso de analizar desde el punto de vista analítico, porque la forma de la aleta interviene, porque hay conducción y hay convección del aire que circula alrededor. Lo que sí podemos decir es que siempre se saca en base a gráficos, hay fórmulas experimentales y la eficiencia de la aleta es muy notable. La aleta siempre aumenta la transferencia de calor, disminuye la transferencia de calor, aumenta la transferencia de calor en el caso de que nosotros tengamos un motor y queremos refrigerarlo, aumentamos mucho la transferencia de calor colocándole aletas. Bueno, el próximo paso es analizar la convección. Hasta ahora la cosa fue simple porque en la conducción nosotros empleamos un coeficiente lambda, que lo sacamos de tablas, de gráficos, bueno, de alguna manera era sencillo. En la convección, el coeficiente hay que calcularlo. Y ahí ya hay que analizar una serie de variables, entre las cuales está la capa límite, que ya nos habíamos referido, la misma capa límite que nos habíamos referido cuando hablamos de pérdida de carga, cuando hablamos de perfil alar. El mismo problema de la capa límite, ahora la capa límite nos está jugando en contra porque actúa como un aislante. Entonces nos conviene que sea lo más fina posible. De todas maneras, eso lo vamos a analizar en el próximo video y vamos a dar algunas fórmulas. Ustedes en el apunte tienen siempre una gran cantidad de fórmulas, inclusive hay un libro completo que explica para cada intercambiador qué fórmula es la más adecuada que debe emplearse para calcular ese coeficiente de conducción. Como habrán observado, nosotros tenemos que recurrir en este tipo de temas que se escapan bastante de la escuela secundaria, se escapan bastante de la técnica, pero que son aplicables en ingeniería,
empleamos mucho eh, análisis matemático y en algunos casos necesitamos ir a más de una variable. Eh, Sin embargo, la formación que se le da a los alumnos en análisis matemático no es siempre la más adecuada y se está muchísimo tiempo dedicando a salvar límites en lugar de ocuparse del problema de derivadas e integraciones, que son las partes más útiles para nosotros. Hay que tener presente que en estos momentos cada día son menos los alumnos que deciden seguir carreras de ingeniería, carreras de largo aliento, si bien eh, muy importantes, pero de largo aliento, y los técnicos tienen que tener una formación más completa porque un técnico puede ocupar determinados puestos y no puede ignorar aspectos que antiguamente, cuando había muchísima cantidad de ingenieros que salían de nuestras universidades, lo resolvían fácilmente por tener más herramientas. Bueno, en el próximo video entonces vamos a ver el tema de convección eh, y como siempre guiándose en el apunte van a tener una información suficiente e inclusive yo les puedo bajar un libro que tiene muchísimos coeficientes que son aplicables y necesarios para estos cálculos. Será entonces hasta la próxima oportunidad.